España de leyenda. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de España de leyenda. Una España de leyenda que cada día nos está contando esa historia olvidada, ese legado olvidado español. Y en este caso tenemos que hacer un programa para reivindicar la presencia de los españoles, sobre todo en los actuales Estados Unidos. La mayoría de la población en España no sabe que España ocupaba prácticamente 3/4 de los Estados Unidos, que fueron los españoles quienes crearon las primeras ciudades de los Estados Unidos. Y además, amigos, y lo más importante de todo, que estuvimos allí muchísimos años antes de que llegaran posteriormente otros países europeos, como por ejemplo los británicos y los franceses, que llegaron muchísimo después. ¿Quién sabe actualmente quién fue Esteban Gómez? El primer navegante español que llegó al puerto de Nueva York y que gracias a sus exploraciones se hizo un mapa mundi y se nombraba las costas de Norteamérica como las tierras de Esteban. Bueno, amigos, todo eso lo vamos a descubrir, porque son 1001 expediciones las que hicieron los españoles para lograr controlar el salvaje oeste, donde los españoles llegaron 300 años antes que luego los americanos, ¿no? Cuando vemos esas películas del oeste y hablan de la conquista del oeste, el oeste norteamericano ya estaba conquistado por los españoles muchísimo antes que llegaran ellos. Donde también construimos grandes ciudades, amigos. Por ejemplo, actualmente una de las grandes ciudades es Los Ángeles, San Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. Presencia en Texas, presencia en la Florida, cómo no, también en la Luisiana. Tuvimos territorios hasta en los actuales Canadá y también tuvimos factorías en Alaska, por lo que el Imperio Español, amigos, tenía territorios desde Alaska hasta Tierra de Fuego, nada más y nada menos. Todo eso hoy lo vamos a hablar. Además, amigos, hoy lo que queremos es hacerle ver que, por ejemplo, en las banderas de los actuales estados de los Estados Unidos todavía hay un reflejo y un homenaje a la presencia española. Voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de Montana, se lee en su bandera en español, se lee oro y plata en relación a la presencia de los españoles. Por ejemplo, el escudo de la ciudad de Los Ángeles, amigos, pues está el escudo de Castilla y León. Si ustedes se van a Puerto Rico, pues ese escudo tiene castillos en honor a Castilla, leones en honor a León y también tiene la cruz de Jerusalén. Hay que recordar que el rey de Jerusalén, el título lo tiene el rey español. En la Florida y Alabama, pues está la famosa Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña, amigos, que viene de la época de Felipe el Hermoso y que fue la bandera de España pues prácticamente hasta principios del siglo XIX, nada más y nada menos. Pues ahí se tienen todavía referencias, por ejemplo, Arizona, donde también estuvieron los españoles, los rayos con el rojo igual en honor a España, o Nuevo México, que tiene una referencia al rojo de la cruz y el amarillo que honran a Isabel de Castilla. Son muchísimas más las banderas que tienen referencia a España en los actuales Estados Unidos y hoy, amigos, lo que queremos es que ustedes no olviden el legado que dejó España en el actual país más importante, la principal potencia mundial que existe ahora mismo en el mundo, que son los Estados Unidos de América. Por eso os hemos preparado un super programa donde van a ver cosas que ni se imaginarían. No se van a imaginar todo lo que hicieron los españoles, las expediciones, cómo se adelantaron en sus tiempos y, cómo no, la gran presencia y el gran legado de nuestra madre patria en los actuales Estados Unidos. Vamos a ver el documental que nos ha preparado Adrián y en breve continuaremos con él y lo iremos comentando. La conquista del oeste. El legado histórico olvidado por España. Entre los siglos XVI y XIX, la corona española estuvo presente en todo el continente americano, y pese a lo prolongado de ese dominio, la presencia española en las actuales Estados Unidos y Canadá ha caído en un extraño y ciertamente lamentable olvido, especialmente entre los propios españoles que desconocen la huella hispana en aquellas tierras. La conquista española de los territorios de los actuales Estados Unidos abarcó las zonas desde el oeste de Alaska
todo el sur y el este. Las principales fueron California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Utah, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Mississippi y Alaska. Todas ellas dentro de los actuales Estados Unidos de América, así como la parte suroeste de la Columbia Británica del actual Canadá, estaban en manos de la nación española dentro del Virreinato de Nueva España. En Alaska, la ocupación se limitaría a algunas factorías comerciales posteriormente abandonadas. Entre 1513, Ponce de León y 1563, los españoles llevaron a cabo varias expediciones en el sur de Estados Unidos, la Florida, pero sin llegar a levantar ninguna fortificación estable hasta que en 1565 Pedro Menéndez de Avilés fundó la ciudad más antigua de los Estados Unidos, San Agustín de la Florida, la cual precede en 42 años a la de Jamestown en Virginia y en 55 a la de Plymouth, fundada por los peregrinos del Mayflower en Massachusetts. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, nombres como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que exploró la costa sur de Norteamérica desde la actual Florida, pasando por Alabama, Mississippi y Luisiana, adentrándose en Texas, Nuevo México, Arizona y en el norte de México hasta llegar al Golfo de California, territorios que pasaron a anexionarse al Imperio Español, siendo el primer europeo que describió las cataratas del Iguazú y exploró el curso del río Paraguay. Juan de Oñate, colonizador del territorio que hoy conocemos como los estados de Nuevo México y Texas. Pedro de Alvarado, considerado como el conquistador de gran parte de América Central. O Vicente Zaldívar, que encontró un camino más directo a Paso del Norte desde Santa Bárbara. Resonaban con fuerza en las tierras que hoy conforman los Estados Unidos. Aunque la presencia de España en lo que hoy son los Estados Unidos data del 1513, es a partir de la firma del Tratado de París en 1763, con el que puso fin a la Guerra de los 7 Años en Europa, cuando el Imperio Español consigue grandes territorios en la zona. Con este tratado cambió radicalmente el mapa político de América. Francia cedió Canadá a Gran Bretaña y todo el territorio al este del Mississippi, excepto Nueva Orleans, ciudad que traspasó a España, así como sus anteriores posesiones al oeste del Mississippi. España cedió la Florida a Gran Bretaña, pero mantuvo sus posesiones en las zonas que hoy comprenden los estados de Texas, Nuevo México y California. Así, a finales del siglo XVIII, más de 3/4 partes del actual territorio de los actuales Estados Unidos era español, quedando las nuevas fronteras al oeste del Mississippi hasta el Pacífico en manos de los españoles y de las tribus amerindias que lo habitaban. Durante la Guerra de la Independencia Americana,
Desde 1776 a 1783, España jugó un importante papel y prestó apoyo financiero y militar a las colonias, tanto de manera abierta como clandestina. El Reino de España llegó a tener más de 20.000 efectivos militares luchando contra Inglaterra y apoyando el flanco sur de los Estados Unidos, apoyando al general Washington y a otros padres de la independencia. El héroe español Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana y capitán de las fuerzas que fulminaron a los ingleses de la Florida en la batalla de Pensacola, merece mención especial porque con esta batalla forzó a los ingleses a desviar la mayor parte de su armada, lo que permitió a los americanos, con la ayuda de Francia, alzarse con la victoria en Yorktown. Tras expulsar a los británicos en 1783, es cuando la presencia española en Estados Unidos alcanza su máximo apogeo. De 1763 a 1802, Nueva Orleans, fundada por los franceses en 1718, así como el territorio de Luisiana, cubría un extenso territorio que incluyó la mayor parte de la cuenca hidrográfica del río Mississippi y se extendía desde los Grandes Lagos al Golfo de México y de las montañas Apalaches a las montañas Rocosas. Estas estaban gobernadas por España. Francia los recuperó por un breve periodo hasta que Napoleón vendió los 15 millones de acres, anteriormente bajo control español, a los Estados Unidos. Otra de las zonas donde la presencia española es imborrable es California. Hace menos de 400 años, California era prácticamente desconocida en Europa. Si bien Alejandro Malaspina no fue el primero que exploró su costa, ni José Urrutia de las Casas el primero que levantó un mapa de la zona. Tanto el uno como el otro nos recuerdan una de las más notables hazañas científicas de España en aquel tiempo en el oeste norteamericano. Por su parte, la prodigiosa aventura del religioso franciscano Fray Junípero Serra demuestra el deseo de España de evangelizar, así como de explorar y defender sus posiciones. Nombres de ciudades como Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara o San Francisco son prueba de la presencia española en tierras del lejano oeste. Pero nuestro sueño toca su fin con la cesión a Estados Unidos de la Florida en 1821 y que finalizaría en 1822 cuando se arrió la bandera española en California tras la independencia de México. El olvido de la actuación española en Estados Unidos viene determinado por dos factores. En primer lugar, por el propio olvido español, sumado a que en Estados Unidos la cultura anglosajona menosprecia mucho a la española. Se acuñó el término hispano en tanto que minusvalorador de una cultura inferior. En segundo lugar, la cultura francesa durante los siglos XVIII y XIX ha ejercido un gran atractivo cultural e intelectual sobre las élites norteamericanas y ese auge coincide con una época de decadencia española. De todos modos, la culpa de borrar el recuerdo es de España. Hay que achacar esta incomunicación a España, que es incapaz de reivindicar su propia historia. Comenta Martínez Laínez
autor de Banderas lejanas. Lectura que recomendamos para conocer la historia olvidada de la conquista española de América del Norte. Pues amigos, después de ver este documental donde deja las claras que España, y sobre todo sus políticos, son incapaces de reivindicar su propia historia, de hacer saber a su población de que tuvimos una presencia muy importante en los actuales Estados Unidos de América y que de ese legado no hay que olvidarse, porque nos estamos olvidando de una gesta increíble. Esto, lógicamente, amigos, hay que hacérselo mirar, porque lo que no puede pasar es que un país no sepa reivindicar su historia, un país no sepa mirar hacia atrás y decir a su población actual que España fue capaz de hacer grandes logros, y de eso hay que estar orgulloso. Orgulloso de que 3/4 partes de los Estados Unidos pertenecieran al Imperio Español y formaran parte del Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España, amigos, que era gigantesco. Estamos hablando que, aparte de ocupar los actuales Estados Unidos, Centroamérica, 3/4 partes de Estados Unidos, actuales Estados Unidos de México, pues también tenía su parte en el Pacífico, porque Filipinas también pertenecía. Si ahora fuera uno de los países, sería uno de los países más grandes del mundo. Pero bueno, luego los mexicanos, amigos, cuando se independizaron de España, al poco tiempo, a los 40 años aproximadamente, perdón, a los 20 años, perdieron prácticamente 2/3 de su territorio, y porque los norteamericanos no quisieron llegar hasta Guatemala, pero había posiciones norteamericanas para eliminar México del mapa. Por eso tienen que estar muy orgullosos los padres de la patria mexicanos, porque se quedaron prácticamente sin territorio nada más a independizarse de la madre patria. Vamos a hablar de todos los actuales estados que pertenecieron al Reino Español, a España, amigos. Son multitud de estados, estamos hablando desde California, desde Texas, la Florida, Alabama, Kansas, Tennessee, Ohio, Montana, Arizona, el estado de Washington, posesiones, factorías en Alaska. Es que es increíble, Inclusive, amigos, teníamos territorios en los actuales estados de Canadá. Y además, bueno, llegaban nuestros territorios también hasta los Grandes Lagos. Era una expansión de territorio que nadie se puede imaginar. Y todo esto, pues ahora mismo lo vamos a recordar. Vean el vídeo donde marcamos todos los estados, los actuales Estados Unidos, que pertenecían al Gran Imperio Español. Las principales fueron California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Utah, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Mississippi y Alaska. Todas ellas dentro de los actuales Estados Unidos de América, así como la parte suroeste de la Columbia Británica del actual Canadá, estaban en manos de la nación española dentro del Virreinato de Nueva España. Pues es increíble que nadie sepa esto, pero es que, amigos, más increíble que nadie sepa que desde 1513 estuvieron los españoles en Estados Unidos, y fue principalmente Ponce de León el que llegó a las zonas de las actuales playas de Pontevedra, en la costa de la Florida, y muy cerca también del actual San Agustín. Ahí llegó Ponce de León, 1513, el primer europeo que llega a los actuales Estados Unidos de América, amigos. Pero allí no se quedaron las expediciones, porque también fue entre 1523 y 1526 Lucas Vázquez de Aguillón, amigos, que fundó San Miguel de Guadalupe, que fue la primera ciudad que se funda en los actuales Estados Unidos.
Lo que sucede es que esta ciudad no fue estable, desapareció con el tiempo. Pero si tenemos que hablar de retos, pues tenemos que hablar de Esteban Gómez, amigos. Esteban Gómez, que la mayoría de ustedes no sabe quién es. Esteban Gómez realizó una expedición increíble que salió desde España para estaban buscando un paso a las Islas de las Especies y lo intentaron por el norte y alcanzó el estrecho de Cabot y más tarde llegó a Nueva Escocia, pasando por las costas de Maine para luego posteriormente llegar a Nueva York. Llegó a Nueva York y al río Hudson le llamó río San Antonio. El resultado de esta expedición es algo todavía más increíble que nadie lo sepa. Porque posteriormente, en 1529, estamos hablando que Diogo Ribeiro realiza un mapa mundi, y ese mapa mundi quedaría perfectamente detallado desde la costa de la Florida hasta el Labrador. Y esas tierras que iban desde la Florida hasta el Labrador, que estamos hablando de Canadá, pues precisamente eran llamadas las tierras de Esteban Gómez, nada más y nada menos, amigos. ¿Por qué no me han contado a mí esto en el colegio? ¿Por qué me han puesto siempre la historia de España como si fuéramos unos fracasados? Yo no sabía que los primeros que habían llegado a Estados Unidos, a Nueva York, habían sido los españoles. ¿Ustedes lo sabían? Muy poca gente lo sabía. Por eso es lamentable que no estemos estudiando estas cosas y estas cosas las sepamos de memoria. Pero hubo más expediciones, muchísimas más expediciones. Estamos hablando de la expedición de 1527 a 1536, esa expedición de Pánfilo de Narváez y de Cabeza de Vaca. Y estamos diciendo que la expedición de Pánfilo de Narváez fue un fracaso, pero la epopeya de Cabeza de Vaca, amigos, que recorrió desde la Florida hasta pasando por Alabama, actual estado de Texas, hasta que llegó a México, amigos. Una epopeya increíble, donde fue preso de los indios, donde se pudo salvar porque realizó la primera operación a corazón abierto. Y luego, posteriormente, cuando llegó a México, le seguían multitud de indios, creyendo que era pues una persona enviada por los dioses. De hecho, cuando los soldados españoles vieron a Cabeza de Vaca, no le reconocían, y además la multitud de indios que les seguía creían que iban a realizar una serie de ataques. Cabeza de Vaca, haremos un programa especial de él, porque su epopeya no tiene nada que envidiar a la de Ulises. Pero fueron muchísimas más las expediciones. Vamos a hablar de la que se realizó entre 1539 a 1540. Francisco de Ulloa, que recorre el Golfo de California y llega al río Colorado, amigos. Estamos hablando de 1540, estamos todavía a principios del siglo XVI. Entre 1539 y 1542, nuestro gran Hernando de Soto, que ya hicimos un programa, realiza una expedición increíble en busca de un gran imperio como el imperio azteca o el imperio inca. Fernando de Soto, el héroe de la batalla de Cajamarca, pues recorrió la Florida, Georgia, Carolina del Sur y del Norte, Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Texas, y además, amigos, descubre el río Mississippi. Si ustedes van al Capitolio verán que tienen ahí un cuadro de cuando Hernando de Soto descubre el río Mississippi. Nos vamos un poquito más adelante y aquí se produce otra gran expedición. Estamos hablando entre 1540 y 1542. Francisco Vázquez de Colorado, amigos, que fue en busca de las 7 ciudades de Cíbola, y en esa expedición llegó hasta Kansas, descubriendo las grandes praderas, los búfalos, todo eso que luego nos relatan en la conquista del oeste, los americanos 300 años después, eso ya lo habían descubierto los españoles. Aparte, amigos, su capitán, estamos hablando de su capitán García López de Cárdenas, descubre el Gran Cañón del Colorado. Por cierto, gran cuadro de Augusto Ferrer de Dalmau. Además es un cuadro que ilustra el libro Los Invencibles de América, un libro escrito por mí que habla precisamente de todo esto y que se lo recomiendo a todos ustedes. En 1542 a 1543, Juan Rodríguez Cabrillo, el primer europeo que recorre la costa del actual estado de California, muchísimo antes de que llegara el pirata Drake y toda esta cuadrilla. Entre 1559 y 1561 fracasa el asentamiento de Pensacola. ¿Quién lo realizó este asentamiento? Tristán de Luna y Arellano.
antepasado de nuestro querido Álvaro de Marichalar. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, que intentó hacer ahí un asentamiento en esa zona, pero en una zona donde había muchísimos huracanes, donde el clima era muy dificultoso, y eso provocaba muchísimos problemas para los españoles. Pero los españoles, amigos, para que vean cómo estaban hechos, de qué pasta estaban hechos, a pesar de que una expedición fracasaba o podía no salir lo adecuadamente, ellos insistían hasta la conquista final. Y así se produjo a la conquista, y precisamente fue Menéndez de Avilés en 1569, tras expulsar a los piratas hugonotes de San Agustín de la Florida, donde forma la primera ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica. 1565, 28 de agosto, se funda la primera ciudad de los Estados Unidos de América. Esto hay que recordárselo a los anglosajones, que llegaron 40 años después, cuando llegaron a Jamestown, o cuando llegaron los padres peregrinos, los padres de la patria que ellos llaman, en el Mayflower, que llegaron 55 años después. Todo esto tenemos que recordarlo, porque es que parece que España no ha estado en los actuales Estados Unidos, cuando fueron los primeros en todo, y los ingleses los segundos en todo. Por eso no nos pueden ni ver. Pero las expediciones españolas continuaron. Estamos hablando de expediciones en Carolina del Sur, con Juan Pardo, amigos. Allí funda 5 fuertes que destruirían los nativos, que matarían a todos los colonos. Pero también hubo expediciones entre 1570 y 1571, asentamientos jesuitas en Virginia y Maryland. Ahí también estuvieron, pero los nativos eran muy belicosos, amigos, y acababan con todo el que aparecía por allí. En 1581 y 1582 estamos hablando de Chamuscado y Rodríguez, que van a Nuevo México y a Texas. Y luego en 1594, Umanúa y Leiva, que realizan una expedición por Nuevo México, Texas, Kansas y Oklahoma. Pero ya fue en 1598 cuando Juan de Oñate, amigos, Juan de Oñate, el que realiza la primera obra de teatro de los actuales Estados Unidos, el que lleva la colonización a Nuevo México y a Texas, después de una expedición increíble, después de luchar con los indios pueblos, de esa famosa batalla que, bueno, fue mítica porque tuvieron que luchar en unas condiciones muy complicadas y pudieron vencerlos. Allí los españoles durante el siglo XVI ya habían conocido a las grandes tribus, a los apaches, a los sioux, a los indios pueblos, a todos muchísimo antes de que llegara cualquier anglosajón a la zona. Por eso, amigos, por eso hay que recordarlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque, bueno, fue pasando el tiempo, el Imperio Español fue aguantando los empites de los ataques piratas de los franceses, holandeses e ingleses, y llegamos hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII es donde España va a ocupar muchísimos más terrenos en los actuales Estados Unidos. Estamos hablando después de la Guerra de los 7 años, donde hay que reconocer que los ingleses dieron un repaso a españoles y franceses, se perdió Manila, se perdió La Habana, amigos, se perdió en casi en todos los lados, pero después de este tratado se recupera La Habana, Manila, y se tiene que ceder la Florida. La Florida pasa a los ingleses en 1763 y los franceses, en compensación, que además habían perdido todo lo que era Canadá en manos de los británicos, nos ceden la Luisiana. La Luisiana no es como el actual estado de los Estados Unidos. La Luisiana entonces llegaba desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos. Era un inmenso territorio que pasa a España, con su capital en Nueva Orleans. Por lo tanto, es a partir de 1763 donde España empieza a ocupar una cantidad de territorios casi dobla los territorios que tenían los actuales Estados Unidos, y lógicamente empieza a realizar pues su labor de evangelización, su labor de llevar ciudades, sobre todo de enseñar a los indios salvajes pues a lo que era la agricultura,
modernizarse, etcétera, que le sirvió bastante para que luego, cuando llegaran los anglosajones, pues bueno, las circunstancias no fueran tan difíciles como se las pusieron. Vamos a ver este pequeño documental, amigos, pero antes de eso hay que hablaros de lo que fue la guerra de independencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos de América, amigos, se produce la rebelión de las 13 colonias en el año 1776 y bueno, pues George Washington no era capaz de ganar a los ingleses ni por asomo. Después incluso de que los franceses mandaran a Lafayette, pues todas sus batallas se contaban por derrotas. Y fue a partir de la intervención de España y sobre todo gracias a Bernardo de Gálvez, el gran héroe de la independencia de los Estados Unidos, cuando los británicos empezaron a ceder terreno hacia los rebeldes norteamericanos. Bernardo de Gálvez, que tomó prácticamente, con un golpe de mano, tomó prácticamente toda la ribera del río Mississippi y posteriormente recuperó pues ciudades como Mobile o sobre todo Pensacola, y lo que hizo es dividir al ejército británico en dos frentes: en el norte, que estarían los franceses y los norteamericanos, y en el sur, que lo llevarían los españoles, donde prácticamente había 20.000 soldados españoles luchando contra los ingleses para echarlos de Norteamérica. Toda una hazaña, amigos, que tenemos que recordar, porque si no es por España, Estados Unidos no existiría. Algo más que tenemos que saber y algo más que tenemos que reivindicar en Estados Unidos y que no nos reconozcan, porque en Estados Unidos desgraciadamente no nos reconocen esa ayuda. De hecho, el dinero que se prestó para esas expediciones, para conseguir la independencia, ni siquiera nos lo devolvieron, que fue un dinero a fondo perdido. Pero todo esto, lógicamente, tiene que estar presente día sí, día no. Que no piensen que fueron solo los franceses los que ayudaron, que si no interviene España, que era el que tenía, el que hacía frontera con los británicos y las 13 colonias, lógicamente Estados Unidos no hubiera sido un país libre. Vamos a ver ahora sí el documental que nos explica todas estas circunstancias. Tras expulsar a los británicos en 1783, es cuando la presencia española en Estados Unidos alcanza su máximo apogeo. De 1763 a 1802, Nueva Orleans, fundada por los franceses en 1718, así como el territorio de Luisiana, cubría un extenso territorio que incluyó la mayor parte de la cuenca hidrográfica del río Mississippi y se extendía desde los Grandes Lagos al Golfo de México y de las montañas Apalaches a las montañas Rocosas. Estas estaban gobernadas por España. Pues increíble la intervención de España en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Increíble el genio militar Bernardo de Gálvez, amigos, que eliminó a los británicos por mar, tierra y por aire, porque en ese momento no había aviones, pero también los eliminó del aire de lo que era las colonias británicas en Norteamérica. En definitiva, fue decisiva la intervención española, no solo con dinero, sino con soldados y una intervención directa que, bueno, pues rompió en dos a los británicos, que estaban arrasando, como hemos dicho, constantemente a George Washington, que iba a ser destituido. Después ya llegaron los españoles y empezó a tener alguna victoria que otra y hasta la victoria final en Georgetown. Todo esto, amigos, nos lleva al punto álgido del Imperio Español. El Imperio Español que ustedes nos han contado que prácticamente se pierde con la Armada Invencible en 1588, una gran falsedad, que entra en decadencia, que era un imperio pues carcomido, con una administración, una burocracia imposible. Amigos, un imperio no puede durar 400 años, si no está medianamente bien gestionado, con sus errores, por supuesto, porque era una cantidad de terreno imposible casi de gobernar en aquella época. Imagínense, cuando llegaba una información podía tardar un año de un punto a otro, un viaje de Cádiz a Filipinas, o que tuviera que ir
un mensaje a la Patagonia, no es como ahora que se tarda medio segundo con un teléfono. Pues ese imperio español, que no cayó para nada en 1588 con la misma Invencible, todo lo contrario. Es verdad que se fue perdiendo hegemonía a partir del siglo XVII, pero España sigue siendo una superpotencia mundial hasta principios del siglo XIX. De hecho, a finales del siglo XVIII es cuando más territorios son dominados por la corona de España. ¿Por qué? Hemos dicho que en 1763 se incorpora todo lo que eran los territorios de la Luisiana, que van desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos, incorporamos Canadá. Ya tenemos todo el centro de los Estados Unidos, tenemos toda la zona de California, incluso tenemos factorías en Alaska. ¿Y ahora qué es lo que recuperamos? Pues recuperamos de nuevo lo que es la Florida, que durante 20 años había estado en manos de la pérfida Albión. Todo esto sucede durante el reinado de Carlos III. Que fue uno de los mejores reyes que tuvieron España en su momento. Y ahí es, digamos, el pico, donde más territorios, como hemos dicho, dominaría España. Es cierto que a partir de aquí, amigos, se produce también un momento de decadencia, pero empieza esa decadencia sobre todo a partir del siglo XIX, al principio, con la llegada de Carlos IV y de su hijo Fernando VII, y sobre todo de la invasión de Napoleón. Pero vamos a ir contando las diferentes expediciones y cómo España fue creando ciudades en Norteamérica. Estamos hablando que entre 1767 y 1770 la expedición de Gaspar de Portola exploró el estado de California. Todo el estado de California. Estamos hablando que el estado de California es el 7º país más rico del mundo. Pero posteriormente es en 1769 cuando Juan Junípero Serra, amigos, ¿saben quién es Juan Junípero Serra? Que ahora se ha celebrado el aniversario de la creación de la ciudad de San Diego, y no se ha tocado el himno nacional español. No se ha hecho referencia prácticamente a esa creación, a que fue un español lo que lo hizo. Las autoridades españolas ni están ni se las esperan, no han hecho una queja. Juan Junípero Serra, que ha sido canonizado, amigos, un ejemplo de lo que fue la civilización, que llevó a los indios pues a lo que es la agricultura, enseñarle un idioma, a comportarse de una manera y a saber tener una educación para enfrentarse pues a los peligros que venían del este con los anglosajones. Una labor humanitaria única, y ahora estos sacamantecas de los indigenistas y sobre todo desde las universidades norteamericanas, estos que quieren seguir hablando de la leyenda negra, lo quieren, amigos, lo quieren poner como un genocida. ¡Qué aberración y qué injusticia se está cometiendo con la historia de España! Estamos hablando que nuestro mallorquín es el único español que está en el Salón Nacional de Estatuas del Capitolio. Además, fundó 9 misiones en la Alta California y presidió otras 15, y como ya hemos dicho, fue el fundador de San Diego de Alcalá, actualmente conocido de San Diego, y una de las grandes capitales o ciudades de los Estados Unidos. Es un ejemplo más de lo que hicieron los españoles. Pero si ustedes creen que eso, ahí nos quedamos con todo, pues también fundamos la ciudad de Los Ángeles. Estamos hablando que la ciudad de Los Ángeles, amigos, fue fundada por Juan Crispín en 1781, y también la ciudad de San Francisco en 1773, que fue fundado por colonos españoles. Grandes urbes actuales, todo ello creado por los españoles. Y es verdad que los indios cuando en aquella zona, en la zona de California, pues sí sufrieron pues una depredación brutal, pero no fue con los españoles, amigos, fueron con la llegada de los anglosajones y con la fiebre del oro a partir del 1822. Eso sí que produjo mortandad, hicieron grandes matanzas los anglosajones, y ahora quieren ocultar eso echando porquería en los españoles. Y además es una cosa muy clara: donde estaban los españoles quedaron indios, donde estuvieron los anglosajones no queda ningún indio. De hecho, en las 13 colonias no queda ningún indio, ninguna reserva.
era a partir de donde estaban los españoles, donde tenían fueros especiales y se les protegieron, especialmente desde la corona y desde las misiones, donde hay indios y donde se fusionaron. Que no nos vengan con historias que los españoles cometieron un genocidio. Donde hay españoles hay indios y hay mestizos. Donde hay anglosajones solo hay blancos. Porque a los indios los mataron y los pocos que quedaron los metieron en reservas como los monos en el Retiro. Y ahora quieren darnos lecciones de genocidio y meter basura y engañar a la opinión pública. Esto es indignante, amigos, esto es indignante. Y es que ya basta de tantas mentiras que nos estén contando, porque nosotros sí hicimos algo muy importante, llevar la civilización y fundar la mayor nación mestiza del mundo, amigos, que fue Hispanoamérica. Y Hispanoamérica también fue los Estados Unidos, aunque algunos no quieran reconocerlo e intenten expulsar nuestro legado, especialmente no quieran reconocerlo nuestros políticos. Vamos a seguir porque, amigos, España, hemos dicho, 1783, el cenit del Imperio Español, donde más territorios se dominaba en esos instantes, pero poco a poco iba a llegar al final este gran proyecto. Y estamos hablando que con la llegada de Carlos IV, amigos, y con los acuerdos, con la alianza que le llevó al desastre a España con Napoleón, lo que nos lleva primero a perder pues lo que es todo lo que era Nueva Orleans, la Luisiana, todos esos territorios que eran 16.000 hectáreas, amigos, lo vendió Godoy para que el hijo de Carlos IV o la hija tuviera un reinado o un ducado en Palma, para que luego posteriormente, en Palma, en Italia, para que luego posteriormente Napoleón se lo quitara. Se vendió todo ese terreno a Napoleón y luego posteriormente Napoleón se lo vendió a los Estados Unidos. Bueno, no se le vendió a Napoleón, se lo cedió por un pequeño territorio en Italia. ¿Se lo pueden usted creer? ¿Cómo se puede ser tan necio? ¿Cómo hemos tenido algunos reyes que han sido para olvidarlos? Traidores por naturaleza, lógicamente, como Carlos IV y Fernando VII. Y es luego ya Napoleón, amigos, nuestro supuesto aliado, el que tras la invasión de España destruye el Imperio Español. Destruye todo el Imperio Español porque destruye la madre patria, los reyes se ponen de rodillas ante él y luego los anglosajones, pues viendo que el imperio pues tambaleaba, aprovechan para dar el golpe de mano metiendo a los traidores, a los próceres de, por ejemplo, San Martín y Bolívar, todos masones, los que destruyen y trocean la gran unidad hispánica y, pues lógicamente, España tiene que ceder a las presiones de los Estados Unidos para vender la Florida, que se vende en 1521, precio que todavía no se ha pagado. Los Estados Unidos todavía no nos han pagado ni los gastos de la Guerra de la Independencia, ni lo que es la Florida. A ver, señor Trump, usted que está en contra tanto de los hispanos, a ver si paga las deudas y luego pídale responsabilidades a los hispanos. Y luego, posteriormente, amigos, con la caída ya de México en manos de los rebeldes, en 1522 en California se desapareció ya la bandera de España. El sueño acaba en 1822, perdón, no 1522. Estamos hablando que desde 1513 a 1822 hubo una presencia muy importante en los Estados Unidos. Esto, lógicamente, amigos, fue lo que nos llevó a pasar un siglo XIX malísimo. La pérdida de la mayoría de las provincias de ultramar le llevó a un pesimismo a España que, junto a la llegada de continuas guerras civiles entre carlistas y liberales, pues dejó a España, yo creo que ha sido uno de los peores siglos de la historia de España, el siglo XIX, que la dejó medio atrasada. Es verdad que al final del siglo se empieza a recuperar, pero es a partir de entonces donde llega ese pesimismo habitual de los españoles de ser los grandes, de golpe, de porrazo, vernos más pequeñitos, que no los más pequeños. Ahora España sigue siendo uno de los países principales del mundo, la economía número 13 del mundo y uno de los países donde mejor se vive, lógicamente, y yo no lo cambiaría por nada. Pero vamos a ver este pequeño documental, amigos, donde nos hablan ya del ocaso de la presencia española en los Estados Unidos. El olvido de la actuación española en Estados Unidos viene determinado
por dos factores. En primer lugar, por el propio olvido español, sumado a que en Estados Unidos la cultura anglosajona menosprecia mucho a la española. Se acuñó el término hispano en tanto que minusvalorador de una cultura inferior. En segundo lugar, la cultura francesa durante los siglos XVIII y XIX ha ejercido un gran atractivo cultural e intelectual sobre las élites norteamericanas, y ese auge coincide con una época de decadencia española. Pues amigos, lo que hemos visto, un legado de 300 años, un legado que ha sido olvidado, miserablemente olvidado. Por un lado, los anglosajones, que consideraban la cultura hispana como algo inferior. De hecho, se sigue considerando al hispano, se le llama de forma despectiva en Estados Unidos. Por otro lado, también la cultura francesa, que en el siglo XIX pues, tuvo un resurgir, y las élites norteamericanas la tomaron como referencia. Y por otro lado, sobre todo, y lo peor de todo, es el olvido. El olvido de nuestras autoridades, el olvido de la propia España. Una España, amigos, que es incapaz de defender su historia. Una España que Dios le ha dado algo tan grande como haber hecho las mayores gestas de la historia universal, como fue el descubrimiento de América, dar la primera vuelta al mundo, dar globalidad a la Tierra. Todo eso lo ha hecho España. Crear la mayor nación mestiza del mundo, que es la hispanidad. Crear la raza cósmica, como decía Vasconcelos. Todo eso, amigos, nos lo ha regalado Dios. Y nosotros somos incapaces de reivindicarlo. Somos incapaces de decir, sí, lo hemos hecho nosotros con nuestros errores, con nuestras virtudes, pero muchísimo más virtudes y éxitos que fracasos. Que ninguno de estos países, ni Francia, ni Inglaterra, ni nadie nos puede echar nada en cara de que nosotros hemos sido peores que ellos, todo lo contrario. Si los mayores genocidios los han cometido los anglosajones, exterminios en Norteamérica de indígenas. Luego, posteriormente, los Estados Unidos hicieron el exterminio del resto de indígenas que quedaba. Amigos, los ingleses en Australia, que iban matando a todo indígena o nativo que pillaban, que son los padres de la esclavitud, que eran los que comerciaban con esclavos, los holandeses, ingleses, franceses. En definitiva, amigos, tenemos que cambiar esta postura. Entre todos tenemos que ser conscientes, primero saber la verdad, porque ya está bien de esta manipulación cutre que hacen algunos partidos de izquierdas para decir que nuestra historia de España es un fracaso y que tenemos que olvidarlo todo y que tenemos que solo pensar en lo que fue la Segunda República, que fue eso y que sí que fue un fracaso que nos llevó a una guerra civil. No, amigos. La historia de España tiene muchos siglos, tenemos un legado inolvidable y tenemos que reivindicarlo. Cuando ustedes lleguen a Estados Unidos y lleguen a Nueva York y sepan que el primer europeo que llegó a Nueva York fue un español, además que Río Hudson se llamaba Río San Antonio, que hubo presencia española en el este de los Estados Unidos, en la Florida, en 2/3 de los mismos, hasta en Canadá. Eso es un logro increíble. Los británicos solo estuvieron en las 13 colonias, amigos, y tardaron 2 siglos en poder cruzar los Apalaches. Mientras que España ya había conquistado un continente como América en menos de 50 años. Eso es la diferencia entre un español cuando se pone de verdad y el resto del mundo, y más un anglosajón. Que cuando nos ponemos, amigos, somos capaces de lo mejor, pero hay que quitar al mediocre, al pesimista. Hay que mirar nuestra historia con optimismo y nuestro presente y nuestro futuro, porque verdaderamente si somos capaces de mirarnos a nuestro pasado, seremos capaces de coger nuestro presente, de llevarlo donde queramos y que el futuro sea nuestro. Por eso, amigos, desde aquí, desde España de Leyenda, seguiremos contando la historia olvidada de España,
esa historia que, como siempre decimos, no se la enseñan ni en los colegios, ni en las universidades, ni en los medios de comunicación, y sobre todo las películas españolas, que más bien la destruyen nuestra historia más que exaltarla. Por eso, amigos, nos despedimos hasta la próxima semana, pues deseándoles que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. Hasta pronto. España de leyenda.